parte de una realidad, pues también es cambiante y al mismo tiempo tiene algo fundamental. Ese aspecto de la realidad, que por una parte hay una parte, dirían ustedes, los de la etapa discipular, esencial, pero hay una serie de circunstancias que hacen cambiante muchos aspectos de cómo se experimenta, se vive, se enfrenta uno a la realidad. Entonces, esto ya uno puede entender por qué frente a la verdad uno tiene que ser discípulo, aprendiz. Esto desde el punto de vista filosófico. Voy a pasar ahora a la teología. Para un teólogo, ¿qué es la verdad? Una persona que se llama Jesucristo. Y esa persona que se llama Jesucristo es una persona humana y divina. Esa es la verdad para un teólogo. ¿Y cuál sería la idea para un teólogo? Voy a hacer una reflexión de un teólogo del Génesis. Uno puede estar de acuerdo o no con esta versión, pero hay algo de verdad. La primera idea, como una construcción fuera de Dios, es la que colocó el tentador ante Adán y Eva. ¿Por qué? Porque le dice, tú puedes ser Dios, tú puedes ser como Dios. Y también le dice, Dios es un mentiroso, Dios no quiere tu bien. Entonces opuso el demonio a Dios con una construcción que no es Dios, es lo opuesto de Dios. Y a partir de entonces, esa posibilidad queda en la vida de un ser humano. Ya la verdad, la persona de Cristo o la verdad de Dios, ya no es simplemente inmediata o automática, porque ya tenemos también algo que es contrario a Dios, separado de Dios, desvinculado de Dios, donde nosotros somos los pequeños dioses. Y todo el drama, dice este teólogo, de todo este drama del pecado y toda la teología y la salvación está parte de que no aceptamos la verdad. No hay una verdad teológicamente fuera de Dios. Y colocar algo fuera de Dios, eso es una construcción que viene del mentiroso, que es el demonio. ¿Sí? Pero esto, ¿por qué hacía esta reflexión? Porque nosotros como creyentes y como ustedes futuros pastores, toda nuestra tarea es vivir nosotros mismos la verdad desde el punto de vista filosófico, pero sobre todo la verdad desde el punto de vista teológico. Voy a decir algo positivo. Si quieren ustedes hacer una lectura positiva, evolutiva, bonita, todo su proceso de formación, y no únicamente este proceso de formación inicial del seminario, sino el proceso para el resto de la vida. Tomen esa clave. Todo lo que me propone la iglesia, mi formador, lo que me propone Dios, tiene que ver con la realidad, la verdad
o una construcción propia. Segundo, todo esto que yo vivo tiene relación con la única verdad que es la persona de Jesucristo o no. Entonces, con esa clave, ustedes van a sentir más libres de actuar de acuerdo a la verdad, que es la realidad. Muchas veces, por ejemplo, ¿qué pasa en la formación? A veces mi formador, mis compañeros, la comunidad, el Espíritu Santo, me hacen querer ver una parte de la realidad que yo no quiero ver, que yo no quiero aceptar, que yo rechazo, que yo niego. Y entonces, para mí la formación es abrirme a la verdad, reconocerla. ¿Sí? Y en vez de sentirme mal, gracias. En vez de sentirme mal, me siento bien, porque se amplía mi relación con la verdad. Pero también desde el punto de vista teológico o espiritual, es lo mismo. Yo no puedo entender, claro que no es lógico esto, cuando nos cerramos a propuestas donde lo único que se nos pide es acercarnos a la verdad que es Jesús, a la persona de Jesús. Uno toma el Evangelio y la única propuesta es la persona de Jesús. Toda la formación cristiana, sacerdotal y la formación permanente es acercarnos a Jesús, a la verdad. Y cuando en cualquier etapa de la vida ustedes encuentren una dificultad muy grande por acercarse a Jesús, acuérdense de estos 2 días. El tentador te hace una construcción donde tú eres el pequeño Dios, donde tu idea es tu pequeño Dios y ya estás fuera de Dios. Pero la gran alegría para nosotros, como para nuestra misión, es que ustedes lo único que tienen que hacer en su vida cuando entran en relación es ayudar a todos y ayudarnos a nosotros mismos para encontrarnos con la verdad. Yo nada más quisiera terminar esto, porque el Papa, cuando uno lee al Papa sobre un significado, no es todo, un significado del encuentro, la teoría del encuentro es encontrarse con Dios, con los hermanos, con la realidad, conmigo mismo. Y si hay algo que nos alegra a todos nosotros, que nuestra vida está llena de encuentros. Yo quisiera simplemente agradecerles a ustedes. Yo siempre me siento orgulloso de los seminaristas y agradecido a los sacerdotes, porque toda nuestra vida intenta no ser una idea y por lo tanto una ideología, sino ser una vida verdadera y una vida de acuerdo a la persona de Jesucristo. Eso yo lo digo con sano orgullo, de que ustedes intentan y luchan y quieren ser parte de Cristo, de la verdad que nos envuelve a todos y que a través de todo lo que estudian y hacen, tratan de ayudar a otros que no caigan en las oscuridades de nuestras ideas, sino en la luz que viene de Jesucristo. Pues muchas gracias a todos y adelante y en todo lo que ustedes realizan. Gracias, Padre Virgilio, gracias al equipo formador por esta oportunidad que tenemos de tratar este tema tan central para nuestra formación y nuestra vida. Muchas gracias. Sí. Gracias. Muy bien, pues agradecemos la presencia y palabras de Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong,
Señor, sepa usted que es siempre bienvenido y es un placer siempre contar con su presencia, su consejo y su palabra que nos alienta y nos anima, pues también a vivir de una manera diferente esta Jornada Cultural 2024. Así es, y pues damos paso después de escuchar estas palabras del señor arzobispo, muy querido por todos nosotros. A continuación tendremos la conferencia Ideología en la Educación a cargo del profesor Rafael Ramos. La síntesis curricular, el maestro Rafael Ramos Pérez, coordinador y maestro de tiempo completo del área de Humanidades de la Universidad Anáhuac, Veracruz, Campus Jalapa, es profesor de las asignaturas Ética General y Ética Aplicada en el Instituto de Estudios Superiores Rafael Guízar Valencia, vocal en el Comité de Investigación, Comité de Ética en Investigación y el Comité Hospitalario de Bioética, también en el Comité Trasplante de Órganos en el Hospital Ángeles de Jalapa. Tiene la licenciatura en Filosofía por el Instituto de Estudios Superiores Rafael Guízar Valencia, por supuesto, la maestría en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, Jalapa, y maestría en Bioética por la Universidad Anáhuac, México Norte. Tiene doctorado, actualmente se encuentra cursando el doctorado en Humanidades en la Universidad Anáhuac, Jalapa, Veracruz. Y el día de hoy, pues es nuestro invitado y lo recibimos con un fuerte aplauso, por supuesto, en esta Jornada Cultural 2024 del Seminario Arquidiocesano de Jalapa. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, sin duda alguna la presencia del señor arzobispo, agradecido con el padre Virgilio, rector de nuestra institución, con el padre Guillermo y demás padres del equipo formador, pues agradecido por la oportunidad de poder compartir con ustedes. En este caso, el tema que me sugieren tocar es el de ideología en la educación, y para esto es muy importante, para no perdernos en el camino, mantener un orden. En este punto nosotros distribuimos en 4 núcleos el avance de la temática, y va a ser muy interesante y espero que al final podamos abrirnos al diálogo, sobre todo por el segundo punto que planteó ahí, ¿de acuerdo? Hay una situación entonces de necesidad de mantener un orden. En el primer punto trataré de dar una definición, hablar un poquito sobre la naturaleza que tiene la educación y después hablar un poco sobre la propuesta que hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en referencia a la educación. Creo que ahí hay un apartado que puede venir a aportar a la formación que ustedes tienen. Después de esto, daré una definición y naturaleza de la ideología para terminar con una crítica y propuesta. Ese es el caminito que nosotros vamos a seguir. Por tanto, es muy importante la atención de cada uno de ustedes. Como saben algunos, tradicionalmente el cafecito es algo que no puede faltar en este tipo de reflexiones. Muy bien. Pues vamos a comenzar. Lo primero, ¿qué es necesario que nosotros reflexionemos? Que la realidad es compleja, es decir, está hecha de muchas partes. Hay muchos actores. Si bien nosotros podemos decir que una parte de la comunidad tiene un credo, o tiene una manifestación religiosa, en este caso cristianismo y demás, también es necesario el reflexionar que no necesariamente todas las personas tienen la fe en Jesucristo. Eso, jóvenes, para nosotros es muy importante de tener en cuenta en la parte pastoral, en la parte de la reflexión filosófica, en la parte de la reflexión teológica. La realidad es compleja
y no todas las personas necesariamente tienen la fe en Jesucristo. Es importante que lo tomemos en cuenta. Vamos a ver entonces, con base en esto, una descripción, una definición de lo que implica el acto de educar. Después vemos un poquito su naturaleza para pasar con algo sustancial en este caso. Educar, ¿cómo es que proponemos nosotros esta concepción? Fíjense, educar es formar a la persona. ¿Qué implica el acto de educar? Formar a la persona. En el caso, por ejemplo, de ustedes que van encausados al sacerdocio, formar a la persona, por ejemplo, en la fe, ¿no? Es sustancial, es algo esencial a la educación, formar a la persona. Y después hay una palabrita que ya los teólogos seguramente han escuchado mucho, que es formarla en el uso de la razón. La pregunta sería, ¿por qué un niño de edad preescolar o en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, la universidad, para qué va a la universidad? En este caso, si la concepción de educación implica formar a la persona, decimos que hay un aspecto en este poliedro que es formarlo en el uso de su razón. ¿Por qué ir a la universidad? Para formarnos en el uso de la razón. Esto es importante porque este uso de la razón nos va a llevar a tomar decisiones prudentes. En el entendido, jóvenes, que no todos necesariamente tienen la fe en Jesucristo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué significa formar? ¿Qué significa educar? Formar en el uso de razón. Finalidad, entre muchas, la toma de decisiones prudentes. Contexto o complejidad, no todas las personas necesariamente tienen la fe en Jesucristo. Ahora bien, este acto de educar tiene una naturaleza espiritual. ¿Qué es lo que educamos? Sin duda alguna, a la persona en concreto, la cual manifiesta vida intelectual y vida volitiva, ¿de acuerdo? Puede conocer la verdad de manera suficiente y apetece el bien. ¿Qué pasa con la persona? Puede conocer la verdad de manera suficiente y apetece el bien. ¿Con qué nos confrontamos nosotros? Y este es un tema que es muy delicado, más en estos momentos tan, ¿cómo se podría decir?, significativos para la historia del país. Y aquí hay que tener una importante atención. Miren, cuando me planteaban hacer una reflexión acerca de la ideología en el tema de educación, me di a la tarea de entrar un poquito en lo que norma la formación de la persona en cuanto a su uso de razón. Y nosotros tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el documento magno del cual va a emanar todo lo demás en referencia a la educación. ¿De dónde podríamos nosotros rastrear que viene el tema de ideología en referencia a sistema educativo que forma en el uso de razón, en el Estado?
¿Qué aspecto del Estado? En este caso, la Constitución. Es un texto vigente, como lo pueden ustedes ver ahí, y vamos a hacer el análisis de algunas cosas tratando de aprovechar el tiempo. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución? Fíjense, es importantísimo. Artículo primero y aquí como nuestros vecinos, el artículo tercero. Y ya ustedes verán la envergadura que tiene o la importancia que tiene el profundizar en filosofía y profundizar en teología. ¿Qué es lo que nos dice el artículo primero de la Constitución? En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, así como garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni superarse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Ahí hay un argumento de naturaleza universal. ¿Qué es lo que está diciendo la Constitución? Está diciendo que esto implica a todas las personas, creyentes, no creyentes, sabios, ignorantes, seminaristas, laicos. Implica a todas las personas. En este aspecto, la labor del Estado, con base en la Constitución, implica esto: promover, respetar, proteger y garantizar. Vamos a quedarnos entonces con una palabra. Si nosotros nos preguntáramos, ¿cuál es la labor esencial del Estado en tanto gobierno? Mantener el orden y la seguridad. ¿Cuál es la labor esencial del Estado? Mantener el orden y la seguridad. Aquí ustedes como filósofos seguramente se estarán preguntando qué tipo de orden, porque nosotros tenemos referencia a una ley natural y nosotros tenemos referencia a la revelación. Pero hay personas que tienen una concepción distinta a esto. Es importante que ustedes lo están viendo. Una vocación que tiene el Estado es promover. Es esencial a él. En el mismo artículo 1 nos dice lo siguiente. Esto es muy sensible. Está prohibida la esclavitud, se sigue, punto, y después nos dice, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, discapacidades, condición social, condición de salud. ¿Qué dice la Constitución? La religión. Queda prohibida toda discriminación. Entre los actores en esta realidad compleja, contemplan a la religión, las opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad de la persona y tenga por objeto anular y menoscabar los derechos y libertades de la persona. ¿Vamos bien hasta aquí? El Estado, de alguna forma, promueve, está llamado a promover. ¿Por qué? Porque así mantiene el orden y la seguridad. Aquí hay que tener mucho cuidado con una palabra que es
discriminar. Eso fue el artículo primero, ¿de acuerdo? ¿Cuántas personas estarán afirmando que es necesario que el Estado guarde silencio en referencia al tema de ideología? No puede. Si le corresponde al Estado mantener el orden y la seguridad, si le corresponde al Estado el tema de la no discriminación, es connatural que se dedique a promover ciertas estructuras mentales. En otras palabras, así como el profeta, con mucha distancia, el Estado no se puede quedar callado. Es esencial a él, jóvenes. ¿Qué sería lo mejor de lo mejor? Un Estado que, abierto al bien común, aporte con base en dignidad humana. No necesariamente es así. ¿Qué nos dice el artículo 3? Toda persona tiene derecho a la educación. Corresponde entonces al Estado la rectoría de la educación. La impartida por esta, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y viene el término de laica. ¿Vamos bien? Nos los están diciendo en un sentido público con base en la Constitución. ¿A quién le corresponde eso? Al Estado. Universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral. Sigue, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias, las humanidades, temas como, por ejemplo, la educación sexual y reproductiva. Le corresponde al Estado en referencia a su labor esencial de educar. En este caso, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral. Finalmente, en el mismo artículo 3, nos dice que garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias. Dicha educación será laica y por lo tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
¿Por qué me permití analizar estos aspectos, jóvenes? Si nosotros buscáramos un origen, rastreáramos un punto de legitimación del por qué en las escuelas se está dando determinado contenido, nosotros podemos ver claramente que es algo que parte de la Constitución. ¿Cómo le puedo pedir al Estado que guarde silencio cuando, digamos así, en su ADN o en su estructura esencial mantiene estos principios? ¿Cómo le digo, guarda silencio, no lo hagas? ¿Alguien podría dar algún comentario? ¿Cómo ven esto? Si educar implica el acto de formar a la persona en el uso de razón, en todos los aspectos de la vida, el Estado absorbe eso y mete algunas concepciones como la no discriminación, como una visión laica del asunto. Y entonces comienzan aquí un juego de palabras como prejuicios, como fanatismos, en donde promueven a una persona que no necesariamente se forma para aportar al bien común. Y la redacción es muy interesante porque plantea ahí el tema de la dignidad humana. Es como un tutti frutti de posibilidades. En este aspecto, nosotros entramos entonces a tratar de vislumbrar qué implica eso de la ideología. Y me fui a la RAE, algo básico, algo que nos puede ayudar mucho a comprender la realidad. Fíjense, la Real Academia Española lo que nos propone como ideología: conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. Después, doctrina que a finales del siglo XVIII y a principios del XIX tuvo por objeto el estudio de las ideas. Cuando un servidor acude a la Real Academia Española en referencia a la definición de ideología, me hago la siguiente pregunta: ¿cristianismo es una ideología? No descarto que algunas personas dentro del universo del cristianismo, por la falta de formación en el uso de razón, tomen malas decisiones en referencia a su fe. En este caso, nosotros decimos que en la persona en concreto hay un fundamento último. En este caso, como lo comentó el señor arzobispo, la persona de Jesucristo. Este textito lo saqué del repositorio de la Universidad de Navarra. Como estoy seguro que ya han hecho, hay toda una evolución del concepto de ideología.
Desde la persona que comenzó a preguntarse qué relación hay entre sensación e idea, hasta personas que aplicaron esto a sistemas políticos y personas que en el común aplicamos dentro de la familia. En este caso les propongo dos cositas del tema de ideología. ¿Qué es lo que implicaría esta realidad? Una conciencia que no tiene una referencia a la realidad en sí, es decir, hablamos de una conciencia errónea, ¿de acuerdo? Una conciencia falsa, engañada en mucho por ciertos prejuicios sociales. Cabría hacer un análisis de argumentos que ustedes dan en referencia a la promoción de la dignidad de la persona humana y que algunas personas, por no tener el conocimiento en esto, casan directamente con religiosidad y no así necesariamente con principios de naturaleza filosófica. El caso está en que ideología en mucho tiene que ver con la formación de una conciencia que no apegada a la verdad cae en el error. Esta conciencia falsa puede generarse de manera intencionada y utilizarse para asegurar el dominio. Pero también puede ser superada por medio de la razón. En este caso es importante, ante tantas definiciones, teniendo la experiencia del contacto con muchas personas en salones universitarios, a un servidor le ayuda mucho para entrar en diálogo con las personas la definición que está ahí de ideología. Fíjense, como un sistema valorativo de ideas y conceptos adecuados a la acción social. ¿Cuál es la situación compleja aquí? Que este sistema de ideas jerarquizado no necesariamente tiene una referencia a la verdad y al bien. ¿Qué implica una ideología? Un sistema. Un todo cuyas partes, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué sistema? Un todo cuyas partes se encuentran unidas intrínsecamente por necesidad. Ustedes tienen o formamos todos parte de un sistema, de un todo. El Estado también tiene esa estructura, es un todo cuyas partes se van encontrando unidas intrínsecamente por necesidad. En este caso, Estado entendido como gobierno. ¿Qué implica la ideología? Valorar, jerarquizar, ordenar. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? De tal forma que este sistema valorativo de ideas o esta jerarquía no necesariamente está apegada a la verdad, al bien y a la verdadera belleza. ¿Qué es lo importante? En este aspecto decimos que cada uno va jerarquizando, que cada uno va ordenando. Y así las ideologías comienzan a hacer esta serie de construcciones mentales que van a tener una potencia muy grande cuando alcanzan a la cuestión política. Estas ideas, estas jerarquizaciones que no necesariamente tienen contacto con verdad, con bien, con belleza, ¿cuándo agarran una potencia impresionante? Cuando llegan a la cuestión política.
Es ahí en donde nosotros vemos el poder que tiene un Estado o un sistema de gobierno para ordenar. Hay aquí situaciones importantes, ustedes en filosofía, ¿no? Que si Derrida, que si Bátimo, que si Foucault y que si no sé cuántos más. En este caso, me permito traer a dos simplemente para poner esto. Si la idea o si la cuestión del Estado o de la familia o de cierta comunidad en algún momento implicó la realidad de dominante-dominado, en este caso ya la situación se sigue moviendo a lo siguiente. Fíjense, en el caso de Derrida es muy interesante esto. Ahora la realidad social no se explica ya por ideologías fuertes, totalitarismos, ¿no? Sino que requieren de un tipo de pensamiento que al rechazar las categorías rígidas, las legitimaciones omnicomprensivas y la razón como forma de dominio, se presenta un nihilismo liviano que no añora certezas del pasado ni desea nuevas totalidades, sino que convive cómodamente con la disolución del ser. El ejemplo más claro: libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué es eso? ¿Cuál es su fuente? Que desde una antropología, una psicología se propone incluso con carácter o con ese contacto del Estado que agarra una fuerza impresionante. Un pasadón de marihuana con la finalidad de un uso lúdico y recreativo. Lo que nosotros vemos aquí es que ya no, en algunas personas, todo lo que sabe autoridad, todo lo que sabe a poder hegemónico, pues comienzan naturalmente a repelerlo, que es un poco el proceso que algunas familias viven con sus retoños, con sus dragoncitos, en referencia a la autoridad. Bueno, lo siguiente, en el caso de Bátimo, vamos a recuperar una especie de caridad cristiana, pero sin Dios. Fíjense, en esta situación considera que la multiplicación de visiones del mundo propiciada por los medios de comunicación son la premisa y el síntoma de una sociedad plurista y tolerante. En otras palabras, ¿qué buscamos en esta lámina o en esta propuesta? Menos dominio, más tolerancia, más pluralidad, más amor. Entre más fragmentados nos encontremos, más libres somos. ¿De dónde viene esto de las minorías, por ejemplo? De este tipo de concepciones que pegándole a una política pública se promueven modelos antropológicos que no aportan al bien común. Lo primero, ¿qué es lo que nosotros decimos? Nada de totalitarismo. O sea, pensar para algunas personas que Jesucristo es camino y verdad y vida, no entra en la categoría, no puede concebir eso. En este aspecto, a mayor pluralidad, mayor libertad.
¿Qué quiere decir que haya tantas minorías ahorita reclamando tantas cosas o sugiriendo tantas cosas? Pues que son libres para poder expresarse, que son libres para poder expresar preferencia. Entonces, la ideología se vuelve así como una especie de vehículo, como una especie de catalizador que pretende conducir y guiar a la sociedad. Y aquí es donde le pega directamente al sistema educativo y a los contenidos curriculares, ¿de acuerdo? Digamos que hay al momento 3 pasitos fundamentales. 1, si aceptas que lo propio de la educación es formar en el uso de razón. Eso sería lo primero. Lo segundo, el Estado tiene un poder impresionante. Lo tercero, este Estado no necesariamente tiene una correspondencia con la verdad y el bien. Lo cuarto, o en este caso lo que presento aquí, va a tener una implicación en los sistemas educativos y en los contenidos curriculares. Por supuesto que dentro de las instituciones educativas la ideología se va a presentar de una manera bastante natural al sistema. Y aquí entonces viene la situación compleja. ¿Qué hace el Estado? Planea, ejecuta y evalúa. Los 3 pasitos básicos de toda organización. Planeo, estoy pensando, ¿sale? Ejecuto y evalúo. En este caso, hay indicadores. Por ejemplo, en educación, ¿cuándo y cuántos recibieron el impacto de tal mensaje? ¿Cuándo y cuántos recibieron libros de texto gratuitos? ¿Por qué algunos sistemas de organización son tan eficaces, son tan eficientes? Porque saben poner indicadores. Ahí se va midiendo, en los famosos indicadores. Y en este punto, para nosotros es muy importante, y aquí viene, ya voy redondeando, jóvenes, ya voy a ver si no se hace feo el micrófono. Ya voy redondeando. Propuesta. ¿O dónde está el asunto álgido, el reto para cada uno de nosotros? Dentro de los actores de esta realidad compleja, ¿quién tiene el contacto directo con aquellas personas que se forman bajo el criterio de educación? Pues los profesores. ¿Por dónde nosotros podríamos empezar? Les pregunto, ¿ustedes creen, ustedes tienen fe, certeza, esperanza de que en algún momento el Estado va a dejar esta justificación ideológica en cuanto a concepción de persona? Es algo que está ahí y que de alguna forma tenemos que comenzar o tenemos que continuar, mejor dicho, atendiendo. ¿Qué público? Te propongo que hagamos una pequeñitita reflexión. El público
de los profesores. ¿Cuál es el papel de un profesor enfrente de algunos jóvenes cuyo mapa curricular exige que se reflexione sobre la identidad de género, en donde la condición biológica no importa, sino la preferencia? El profesor es la persona que para nosotros en este momento histórico que estamos viviendo es muy importante atender. Piensen desde el niño de 3 o 4 añitos hasta un dragoncito universitario, donde se forma el profesor. ¿Quién está atendiendo a los profesores? Por ejemplo, en las grandes preguntas, la concepción de persona, el cómo actuar con base en verdad y bien, el de si tengo las condiciones o el tema de alcanzar la verdad de manera suficiente y sentido de trascendencia. Miren, digan ustedes una parroquia que conozcan que hay una visión de pastoral que forma profesores. Encara todo esto de ideologías. ¿Dónde? Eso sí, el Estado con sus indicadores, determinadas horas al mes, entran en una reflexión y ahí indicadores, evidencias, fotografías, números, cálculos. Mismas causas, mismos efectos. La pregunta que le traigo al seminario en la reflexión en torno a la educación es ¿quién y cómo se atiende, por ejemplo, a un sector muy interesante de la comunidad que tiene contacto directo con el educando, que es el maestro? Ya voy terminando. Entonces, ¿cuál es la situación aquí que nosotros tenemos? Uno, ¿estamos expuestos a ideologías? Sí. Si me preguntaran así de veritas, Rafa, ¿dónde rastreas tú que viene todo esto de la ideología que tan fuerte es? Constitución Política de los Estados Unidos. Ahí está. ¿Sale? Lo segundo, es importante nosotros buscar transformar una visión diferente. Todos nosotros estamos llamados desde el recurso que nos pueda brindar la filosofía o del recurso que nos pueda brindar la teología para poder llegar al grupo de profesores de tal forma que sigamos abriendo el horizonte. Al final, en este aspecto, y me gustaría compartir un poquito con ustedes en alguna situación, está el Papa Francisco, viene en una situación de una entrevista después de un viaje a Mongolia, y es interesantísimo porque nosotros podemos ver aquí cómo una persona, que en este caso es el Papa, tiene tantas cosas en la mente, tantas responsabilidades, preguntas a quemarropa que le hacen sobre si cumplió con el objetivo que buscaba en este viaje, si quedó satisfecho, que qué pasó con la relación que hay entre Europa y Asia,
¿Qué pasa con Pekín? ¿Qué pasa con Ucrania? ¿Qué pasa con Vietnam? Todo en una cosa. Pero en una de esas, y termino con esto, un periodista le hizo la siguiente situación: Santidad, sus declaraciones a los jóvenes católicos rusos sobre la gran madre Rusia, la herencia de las figuras como Pedro el Grande y Catalina II, han suscitado recientemente un debate. Son declaraciones que, digámoslo así, han irritado mucho a los ucranianos. Han tenido también consecuencias en el ámbito diplomático y se han visto, en cierto modo, casi como una exaltación del imperialismo ruso y una especie de aval a la política de Putin. A usted quería preguntarle lo siguiente, ¿no? ¿Por qué sintió la necesidad de hacer esas afirmaciones? ¿Pensó antes de hablar? O sea, ¿consideró el alcance de sus palabras? ¿Volvería a decir lo mismo? Y también, en aras de la claridad, si podría decirnos qué piensa de los imperialismos y en particular del imperialismo ruso. Así a quemarropa, ¿no? 4 preguntas. Esta es una en donde le preguntaron, ¿quedó satisfecho con su viaje? Oye, ¿qué pasa en la relación entre Europa y Asia? Oye, ¿y el cardenal que se fue a Pekín y Ucrania? Una pregunta que no está ahí: ¿cuáles son sus próximos viajes? Todos nosotros seguro hemos hecho una planeación de viáticos y todo lo que se mueve con eso. Pero, ¿qué contesta el Papa Francisco? Pongamos en su sitio esto. Fue un diálogo con jóvenes rusos. Sí, efectivamente hablé de una herencia, como por ejemplo la herencia que hay entre abuelos y nietos. Un segundo ejemplo, la herencia que hay en el arte, la literatura, incluso citó a Dostoyevsky, todo esto. Tercero, lo que les dije a los jóvenes rusos es que se hicieran cargo de su propia herencia, que tomaran su propia herencia, lo que significa no compararla en otra parte, tomen su propia herencia. Es cierto que hay imperialismos que quieren imponer ideología. 1, estas son palabras del Papa: cuando la cultura se destila y se convierte en ideología, ese es el veneno. Se utiliza la cultura para destilar ideología. 2, una ideología es incapaz de encarnarse, es solo una idea. Pero la ideología, al tomar fuerza y convertirse en política, suele convertirse en dictadura. Esto tómenlo mucho en cuenta. Cuando una ideología alcanza muchísimo poder, cuando tiene contacto con la política. 3, también en la Iglesia hay que distinguir entre doctrina e ideología. La verdadera doctrina nunca es ideología, nunca. Está enraizada en el pueblo santo y fiel de Dios, en cambio la ideología está desvinculada de la realidad, desvinculada del pueblo, que es algo que ya el señor arzobispo mencionaba, es estar fuera de foco, fuera de contacto con la realidad. Y bueno, es de alguna forma lo que traigo para ustedes. Hay un documento muy hermoso de la Congregación para la Educación Católica que se llama así: Educar hoy y mañana, una pasión que se renueva. Y aquí hacen una alusión muy hermosa al tema del sembrador. Fíjense, ¿cuál es el precedente de esta laminita? O sea, un parrafito antes, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en la actualidad, si algo vive la educación, son indicadores, medidas, cuántos, cuándo. En este aspecto, fíjense ustedes, la educación vive la metáfora
del buen sembrador que se preocupa por sembrar. No siempre con la posibilidad de ver los resultados de su obrar. Educar es actuar con esperanza y con confianza. La acción educativa y la enseñanza tienen que preocuparse por mejorarse continuamente y verificar la eficiencia de los instrumentos, pero con la conciencia de no poder ni ver ni constatar los resultados deseados. Hay muchísimas imágenes de personas que están sembrando, hay algunas que están con la canastita, el sombrerito, chapeaditas y todo, pero no, esa no es la realidad, ¿verdad? Podemos observar y decir que el acto de sembrar en estas circunstancias es un trabajo arduo. Al final, jóvenes, me gustaría entonces, si pudiéramos compartir un poquito, porque es lo más rico de todo este tipo de cosas, por expectativas y demás, compartir eso. Este esquemita me parece que puede ayudarlos a ustedes mucho. Preguntémonos entonces por lo esencial del acto de educar. ¿De acuerdo? Para que la persona alcance su uso de razón. 2. Pensar en estas condiciones o en estos momentos que el Estado va a dejar de promover ideología, lo veo todavía lejano. ¿De acuerdo? No imposible, es labor. 3. ¿Cómo le hago para seguir formando en el entendido que no todos tienen la fe en Jesucristo? Tienes un aliado, el maestro. Busca el encuentro, busca el contacto. Es clave la figura del profesor para esto, porque si bien puedo analizar el fenómeno de ideología en salón de clases, puedo por supuesto hacer una propuesta crítica en la verdad, el bien y en la belleza de lo que está pasando. Puedo encauzar. Y finalmente, toma mucho en consideración que esto es un caminito que ha venido con los años y que no va a parar. Lo importante es que tú te puedas formar para tener el encuentro, que no estemos, como decimos popularmente, fuera de la jugada, ¿de acuerdo? Es el profesor al cual tú puedes acceder. Y para esto, en la parte pastoral, es muy importante encontrar esos espacios de reflexión para poder animarlos, ¿verdad? Que puedan realmente formar a la persona en el uso de razón en todos los aspectos de su vida. Bueno, es lo que puedo comentar. Tengo aproximadamente 10 minutitos y me gustaría escuchar los jóvenes un poquito el dialogar, cómo ven esta situación. Una ideología que llega a política pública es potentísima. Eso es un aspecto potente como no tienen idea. Lo segundo, la figura del profesor. ¿Quién lo está cultivando? ¿Quién lo cultiva? ¿No? Adelante, jóvenes, preguntas, comentarios, 10 minutitos que pongo a disposición un poquitín de la experiencia que he logrado en el servicio dentro de un salón de clases. Adelante, caminantes. Sí, padre. Muchas gracias al maestro Rafael Ramos, cuyo apellido ya es filosófico, ¿verdad? Desde Samuel Ramos, que causó controversia en nuestro país cuando llegó a afirmar que el mexicano tiene un sentimiento de inferioridad y se hizo famoso este filósofo
egresado de la UNAM. Tengo una perspectiva, maestro Rafael, que me gustaría compartir, porque al escuchar esta ponencia tan estructurada con estos 4 puntos, brota en mí una necesidad de colocar algo con los chicos y creo que es el pretexto que nos has dado súper adecuado, súper profundo en esta crítica filosófica, porque tanto los de discipular como configuradora son filósofos, tienen esa parte arraigada en su formación. La primera de ellas es que, sin lugar a dudas, cuando tú nos inclinaste a decir que todo gobierno tiene que tener una ideología, porque realmente cuando nosotros vemos la educación gobernada no como un organismo independiente, sino como una parte estructurante de la forma de gobernar, algunos afirmamos que esas ideas y que esa estructura de que el gobierno educa para mantenerse en el poder es cierto. ¿Qué educación le conviene al gobierno? Pues aquella que va a seguir manteniendo en el poder su propia estructura, su propia forma de organización. Partiendo de la lucha de clases de Carlos Marx, precisamente, que decía que toda lucha de clases es una evolución social, es decir, si yo no hago cambios, el ir en el mismo sentido en cualquier cosa únicamente me llevará a repetir cosas que cansarán a las personas, que si yo no propongo el cambio, alguien más lo propondrá. Entonces, esta lucha de obreros contra dueños, pobres contra ricos, fue lo que funcionó en el siglo XX. Yo siempre he pensado, y así lo han dicho muchas personas, que el colocar ahora dentro de la mesa el debate de la homosexualidad, del aborto, uno dice, aparte de que hay una ganancia económica, que al gobierno no le interesa tanto cuánto va a ganar en los abortos, sino más bien le interesa poner a luchar a la sociedad para tener la bandera de que yo soy el sujeto del cambio. Ya no voy a poder luchar entre pobres y ricos, pero sí voy a luchar entre heterosexuales y homosexuales, entre los que están a favor del aborto y en contra del aborto, y al luchar, esa lucha de clases ahora hace que yo gobierno, me coloque en el poder, y al ponerme en el poder yo pongo la solución a estos conflictos. Y me hago el libertador y me hago nuevamente aquel que tiene la razón, y por eso te gobierno, porque entre dos ideas yo logré conciliar y las minorías fueron escuchadas, etcétera, etcétera. Esta parte que necesito yo colocar dentro de lo interesante que nos estructuraste, sí, indudablemente, y aquí viene mi aportación a toda esta gran ponencia, los muchachos seminaristas no están educados bajo una ideología, si no, no los haríamos pensar. Si ellos les dijéramos esto es así, A más B igual a C, y así apréndetelo, lo podrían repetir, como muchas veces en algunas sectas les educan y los forman a repetir. Aquí a los muchachos, al hacerlos pensar, al hacer esta crítica filosófica, sin lugar a dudas pueden ellos implementar cosas muy relevantes en el ámbito de la evangelización, y como bien señalas en la luz que nos das, maestro, es la educación de los profesores. El padre José Luis en la mañana nos dijo que hay que acompañar a los agentes de evangelización. Si nosotros no acompañamos a nuestras catequistas y las instruimos y las enriquecemos, lógico es que ellas con sus limitantes van a tener que expresar el mensaje a lo que sus capacidades y formación da. Pero si por parte de toda la iglesia formada, la iglesia de fe, la iglesia intelectual que se forma en los seminarios, tendríamos ese apoyo precisamente para que todos los profesores, escuelas de catecismo y de cualquier ámbito, alguien que tenga una incidencia en otro ser humano, precisamente
trabaje por liberar de las ideologías y les muestre la verdad, que hablaba muy bien también el señor arzobispo. Entonces, mi aportación será precisamente que nos has hecho reflexionar, maestro Rafael, sobre cuestiones sumamente importantes. En primer lugar, que es difícil que el gobierno se separe de las ideologías, indudablemente son su instrumento de control, son su instrumento de colocarse como la luz en el camino, pero que nosotros sí podemos hacer ese cambio. Y creo que hacia allá has apuntado la reflexión de manera muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Padre. Y esto tiene que ver con formación continua. Tengo toda la certeza de que un profesor que quiere hacer un posgrado, es decir, una maestría, un doctorado, un diplomado, tiene que invertirle. ¿Cuáles son las instituciones que siguen acompañando? Y vienen algunas del mismo sistema. Y lo segundo, comulgo totalmente con su idea, Padre. Aquí los jóvenes se están formando precisamente en ese sentido crítico para que cuando lleguen a esta realidad pues puedan de alguna manera transformarla. Caminito arduo, por eso es muy importante que cada uno de los que están aquí aprovechemos el recurso que nos da la filosofía y la teología, porque en el encuentro con el otro no sabemos cuándo vamos a utilizar eso, pero forma, ¿no? Entonces comulgo mucho con usted, Padre. No sé, ¿alguien más? Adelante. A ver, ¿qué tal? Maestro, considerando que organismos o así diversos sectores pueden utilizar algo ya establecido, una estructura ya establecida, en este caso la Constitución Política de aquí de México, por esas características que presenta, esos elementos a considerar por la misma Constitución pueden ser utilizados por dichos sectores para posicionarse ellos en el poder, ¿no? Pero bueno, digamos que esto bien podría funcionar para contrarrestar la ideología, intentar poner la verdad o hacerla notar al menos. Entonces, ¿usted qué opina? ¿Cómo podríamos hacer justamente eso? ¿Cómo podríamos utilizar esto que ya tenemos, que ya es una realidad, que ya la ideología ya está en nuestro entorno, pero que aún así podríamos tal vez hacer algo o esperar hasta que pase de moda? Muchas gracias por la pregunta. Hay mucha labor, hay una parte del por qué ustedes están aquí que es un llamado de parte de Dios para ser pastores, mostrar la misericordia, la vida sacramental, la palabra. Eso es lo esencial en ustedes. ¿Cuál sería la propuesta con base en lo que tú haces? Bajo esta visión pastoral, generar precisamente a esos agentes que logren llegar a muchos sectores de la comunidad, porque uno solo es muy difícil el impacto que uno puede tener, que es muy bueno, pero organizados todavía es mejor. Yo lo que veo en la inquietud de cómo de alguna forma sumarnos en un esfuerzo para poder mejorar la realidad en la que vivimos es busquemos a través de la pastoral tener un contacto con el profesor. Y hay muchísimos profesores, aquí habría que ver en qué me baso para decir que son muchos, ¿no? Pero sí profesores que tienen la inquietud de seguir formándose. La punta de la lanza que veo en este entramado, en este sistema, es el encuentro con el profesor. Si nosotros aportamos para que el profesor se siga formando con ese sentido crítico, puede cambiar un poquito la cosa, porque en lugar de repetir sin comprender, puede comprender y transformar, ¿no? Muchísimas gracias. Adelante.
Bueno, también considerando todo lo que hemos estado viendo y escuchando las mismas propuestas, creo que también tendríamos que considerar el mismo perfil de la misma escuela de la que estamos hablando, considerando que están las privadas, que tienen una personalidad, una visión, unas metas, objetivos muy distintos junto con su identidad, y están las públicas, que creo yo que los artículos que se presentan pues van para las públicas, ¿no? En gran parte. Entonces, para un profesor que se dedica a educar en una escuela pública, creo yo que es un reto mucho más difícil ante el mismo contexto que es una escuela laica, ¿no? Digámoslo laico, entre paréntesis diría yo anticristiana, porque se promueven otros tipos de ideologías o propuestas, ¿no? En cuanto a crecer o trascender. Sin embargo, creo yo que tiene más en contra del cristianismo. Entonces, yo en el apostolado me encuentro con personas jubiladas, maestros, no maestras, pero tienen una visión muy distinta a lo que es hoy en día la educación. Ante esto se mencionaba que hay un acompañamiento o promover un acompañamiento, pero yo desconozco si hay instituciones actualmente o sindicatos en los cuales los maestros se pueden afiliar, que realmente defiendan esta cuestión del maestro de no querer adecuarse al mismo perfil que se quiera dar en la escuela pública, como mencionaba usted, de la planeación, ejecución, evaluación que se presenta en el Estado y en la educación, sobre todo salvaguardando. Lo digo en razón de que si un maestro no está de acuerdo ante la directiva o comitiva de padres de familia, pues es muy fácil, ¿cómo podría decirlo?, suplantarlo o correrlo, o decirle no estás cumpliendo conforme al mismo estado, ¿no? Entonces creo yo, así ya cerrando mi pregunta, sí se muestra este perfil, pero ahora cómo salvaguardarlo ante las escuelas públicas, ante los maestros, qué tipo de sindicatos hay, qué tipo de instituciones están salvaguardando esta integridad de los maestros, y nosotros que tenemos este contacto, creo yo que implica una doble labor para poder aplicar la misma doctrina social de la Iglesia, y sobre todo que esto logre dar una respuesta, pues no contundente, pero sí con unos primeros pasos. Siendo las 18 horas en punto, me apresuro en este aspecto. Es la institución misma la que se va ubicando y se va cuidando. La pregunta es, ¿por qué causa más ruido que un médico ocupe la figura jurídica de objeción de conciencia ante realizar, por ejemplo, un aborto procurado cuando no está en peligro la vida de una madre y la vida de un padre? ¿Por qué ahí la objeción de conciencia está resonando con tanta fuerza, incluso en política? ¿Y por qué un profesor de alguna forma está determinado a presentar una serie de indicadores y evidencia de impacto de determinados mensajes? Son situaciones que hay que tener esa sensibilidad. Yo tengo un profesional, a un médico, que bajo la figura jurídica de objeción de conciencia dice no. ¿Y un profesor? Es una situación ahí que nosotros estamos viviendo, ¿no? Hay oportunidad. Y en cuanto a las instituciones, pues ¿qué es lo que te diría? Efectivamente, hay muchas instituciones de naturaleza pública y privada que están haciendo un esfuerzo por alimentar sentido crítico. ¿Sabes? Y termino porque ya son las 6. Para un servidor, ¿cuál es el indicador más grande de que una universidad busca aportar al bien común? La investigación. Universidad que no está haciendo investigación o que no está haciendo las preguntas fundamentales en referencia al impacto que tenga la pregunta en bien común, está bastante corta. En cambio, cuando ves universidades que están haciendo preguntas interesantes en el área de la investigación para tener un impacto que abone bien común, excelentes instituciones. Y hay muchas. No decimos marcas, pero ahí veo una bolsita anaranjada, ¿no? Bueno, la cuestión está en que es muy importante lo que tú dices. Y pensémoslo todo. ¿Por qué un médico, la figura de objeción de conciencia es interesante y por qué no aplica o cómo le tendríamos que hacer para llevar a esto a un ámbito del profesor, ¿no? ¿Qué pasaría en ese caso hipotético, ¿no?
Muy bien, pues son las 18:03. Les agradezco a todos su atención y bueno, cualquier cosa estoy a la orden. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, maestro Rafael Ramos, por compartirnos y hacernos también estas reflexiones importantes y necesarias, sobre todo a nivel educativo, porque ciertamente todos nos encontramos inmersos en este ámbito y este ejercicio de reflexión me parece importante, así que les invito a que podamos darle nuevamente un fuerte aplauso para poder despedir al maestro Rafael Ramos Pérez. Sí. Y bueno, el padre Guillermo García, formador del Seminario Arquidiocesano de Jalapa, va a hacer entrega de este reconocimiento al profesor Rafael Ramos. Maestro Rafael, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu aporte, gracias por compartir este conocimiento que debe ser motivador para todos porque nos lleva a ir más allá, no quedarnos solamente con lo que vemos que aparece frente a nosotros, sino que todavía hay que profundizar. Y esto que dices, cuando se nos invita a ir más allá, a hacer investigación, sin duda que algo bueno está pasando allí. Y creo que estas palabras que nos has compartido, a eso nos invitan, nos motivan a todos. Es que muchas gracias. Y permíteme agradecerte con este sencillo reconocimiento, pero que va allí implícito todo nuestro reconocimiento y afecto. Y ese Seminario Arquidiocesano de Jalapa, San Rafael Guízar, Valencia, otorga el presente testimonio de gratitud por su participación en nuestra Jornada Cultural 2024, la Iglesia frente a las ideologías. Que la luz de la verdad que libera ilumine las tinieblas esclavizantes de nuestras ideas. Marzo de 2024, Jalapa, Veracruz, firman Presbítero Virgilio Mirafuentes, que es el rector, y Presbítero Anselmo Rodríguez, coordinador del área de sociocultura. Maestro Rafa, muchas gracias y felicidades también por todo lo que haces por nosotros. Un aplauso para el maestro. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos los que nos están siguiendo a través de la transmisión Redes Anclados en Cristo desde el Seminario Arquidiocesano de Jalapa. Les recordamos, esta es la Jornada Cultural 2024. Así es, y nuevamente, profe, le agradecemos y pues por aquí nos seguimos viendo en las clases y recuerde que el seminario siempre va a ser su casa. Muy bien, es momento, y continuando con el programa, de pasar a un pequeño descanso. Nos comunica el área de sociocultura que para el momento de café podamos cada uno de nosotros traer nuestras tazas para poder consumir el café para este momento de descanso. Así que si no hay más, pasamos al momento de descanso. El siguiente momento comienza en punto de las 6:30. Les agradecemos su presencia puntual. Disfruten su descanso. Muchas gracias.